Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo de Biografías Express del podcast Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y vayan preparándose un cafecito express, un capuchino o un americano, o si quieren hasta un té, que esto se pondrá sabroso. Sé que en este podcast hemos hablado de personajes tan variados como Gengis Khan, cuyo nombre no es con el que comúnmente se le conoce. Y yo sé que si escuchan a este idiota que les habla cada semana, saben bien de lo que hablo, pues su nombre original, el que su santa madre le dio, no era ese, sino Chingis Khan. Bueno, el chiste es que este ilustre mongol fue un hombre que se ganó su lugar en la historia a base de matar a incontables seres humanos que, aunque no era carita ni tenía mucho encanto, logró introducir su semilla de forma, pues digamos, forzada en miles de mujeres, creando así el mito de que un sexto de la población mundial actual tiene genes del conquistador mongol en su sangre. O también hemos hablado ampliamente de hombres como Publius Cornelius Scipio Africanus, el salvador de Roma, cuando Aníbal Barca invadió la península itálica y amenazó con destruir a la aún joven pero belicosa República Romana. Y Publius Cornelius Scipio Africanus logró salvar casi por mano propia a su nación, transformándola en la única potencia militar y naval en el Mediterráneo por siglos, convirtiéndose en un héroe legendario del cual se sigue hablando hasta nuestros días. ¿O qué tal de otro tipo de personajes pintorescos, como Blas de Lezo y Olavarrieta? ¡Y olé por mis cojones! Bueno, este tal Blas de Lezo y Olavarrieta era un indestructible soldado español que luchó por su reino dejando un brazo, una pierna y un ojo en el proceso, luchando con sus rivales ingleses por la supremacía del Océano Atlántico y el dominio de las colonias de las potencias europeas en el continente americano. Y de hecho, el protagonista del capítulo de hoy, al cual llamaremos, sin temor a equivocarnos, Adrien Carton de Wiart, tiene muchos paralelismos con Blas de Lezo y Olavarrieta, pues también era un soldado indestructible, duro de matar, casi salido de la pantalla grande en una de esas películas de acción con Tom Cruise, Bruce Willis o cualquier héroe de acción ochentero al frente del elenco. Hoy hablaremos de un hombre que se enamoró de la guerra, se casó con ella y dedicó cada segundo de su vida a su servicio, como un fiel esposo y amante, como un leal sirviente, ganándose de este modo un lugarcito en el salón de los hombres más locuaces, incomprendidos, pero a la vez más ilustres de la historia. Así que espero que ya tengan sus cafecitos calientes y humeantes, que ya vamos a empezar con nuestra historia, que por cierto dividiremos en dos partes, pues su vida está llena de peripecias, heridas, aventuras, guerras y demás vivencias que no podríamos incluir en solo 40 minutos. Así que, ¡vamos allí! Adrien Paul-Jan Carton de Wiart, además de tener un nombre que cualquier whitezican pudiera desear, de ser indestructible y duro de matar, también era belga. Sí, así es, mis señores, era muy belga, pues como el gentilicio lo supone, nació en Bruselas, capital del Reino de Bélgica, el año de 1880, en el seno de una familia con conexiones importantes, de esas que hacen que uno pueda avanzar sin mayores problemas en la vida. O sea, eran ricos, aristocráticos e influyentes. Les digo, el sueño de todo whitezican que se preside serlo.
Verán, su primo había sido primer ministro, su otro primo un secretario político para el rey, y de hecho se chismeaba, ya ven que en esos altos círculos de la sociedad casi no se acostumbra, ajá, así como no, miren cómo me chupa un dedo, de que Adrien Carton de Viacht era el hijo bastardo del genocida rey Leopoldo II. Diablos, lo que hubiera hecho Patti Chapoy de haber nacido en esa época. No me digas que no conoces las noticias del espectáculo, mira. En fin, retomando la historia, su madre, una mujer de nacionalidad irlandesa, murió cuando él tenía tiernos 6 años de edad, y el padre, o supuesto padre biológico de nuestro protagonista, si usted es de esos que le hace caso a los chismes de la farándula y lee la sección de sociales del periódico, de nombre Léon Carton de Viacht, era un abogado importante que ejercía la ley internacional en Egipto como magistrado de la corte, y como buen abogado acartonado, estereotipado y de traje, pues deseaba que su hijo siguiera sus pasos y estudiara lo mismo que él. Ya saben cómo es la cosa, ¿no? Pero Adrien estaba hecho para otras cosas. Estaba hecho para partirse la madre no figurativamente en una corte usando la palabra como espada, sino literalmente en el campo de batalla luchando en fieros combates. Y después de fallar, tal vez de forma más que intencional, su examen de admisión en Oxford para estudiar Derecho, el joven decidió enlistarse en las Fuerzas Armadas para vivir experiencias inolvidables que solo se podían encontrar usando las botas sucias y fangosas de un soldado de infantería, pues él era un idealista y un romántico de la batalla y deseaba cortejar con toda su galantería a la guerra, como si fuese una mujer hermosa y coqueta. ¡Ey! Traes algo pegado atrás. Mi mirada, bebé. Adrien quería experimentar de primera mano lo que era un conflicto bélico, de esos de a de veras, en los que hay muchos miles de muertos, y realmente no le importaba por qué país luchara, ni por qué motivo derramara su propia sangre ni la de sus enemigos. El chiste para Adrien Carton de Viacht era simple y sencillamente darse de balazos como si nada más importara y matar a quien tuviera enfrente. Que sus superiores le indicaran quién era su enemigo y él haría lo necesario para lograr la victoria. En sus sueños estaba ser el mejor soldado que jamás hubiese existido. El teniente que entrenó a Forrest Gump hubiera matado por tener a este joven belga entre sus filas. ¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Gump! Eres realmente un genio. Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Eres realmente una maravilla, Gump. Imagínense una escena así, pero en lugar de Forrest está nuestro protagonista. De hecho, este prototipo de soldado feliz de matar al enemigo, pero orgullosamente ignorante del por qué o para qué lo hacía, escribía en su diario: yo sé que el soldado ideal es aquel que lucha por su país, porque debe luchar, y no por otra razón. Las causas, la política y las ideologías es mejor dejarlas en manos de los historiadores. Así que Adrien Carton de Viacht luchó primero, sin cumplir la mayoría de edad y con el nombre súper falso y chafísima de Trooper Carton, que si saben inglés, Trooper significa soldado en nuestro bello idioma castellano, así que su nombre era técnicamente Soldado Carton. ¿Lo ven? Chafísima. En fin, comenzó luchando con este nombre para el Imperio de la Gran Bretaña en la Segunda Guerra de los Bóeres en Sudáfrica, luchando con singular gusto y dedicación contra los bóeres, también llamados Afrikaneers, un grupo étnico de origen neerlandés, o sea, holandés, cuya área de asentamiento se concentraba fundamentalmente en diversos territorios de Sudáfrica y Namibia, creando repúblicas independientes que después de someter a las tribus locales, pues obviamente fueron objeto del deseo por los siempre sedientos de tierras ajenas. Así es, adivinaron, los colonos ingleses. Y fue allí donde nuestro joven protagonista pudo saborear la cruda experiencia de lo que era estar inmenso en una guerra moderna de finales del siglo XX. Frente a él tenía un grupo de soldados enemigos escondidos en sus trincheras, detrás de cientos de metros de alambres de púas, obstáculos que eran casi imposibles de sortear y destruir. Así que lograr que sus enemigos se movieran de su posición, pues era algo impensable.
hecho que creaba situaciones de combate estático e intercambio de fuego a la distancia que podían durar semanas. Así que cansado de esto, el chaval Adrien Carton de Wiart hizo algo digno de la gran y orgullosa estupidez que venía con su juventud y sus ganas de luchar. Levantó la mano como voluntario para correr a toda velocidad, esquivando cientos de balas enemigas y propias que surcaban el aire para llegar a la trinchera enemiga y quitar ese maldito y estorboso alambre de púas que les impedía el paso. Pero su superior tomó la prudente decisión de no hacerle caso a tal barbaridad de sugerencia para después llamarlo un completo idiota, y de esta forma podemos decir que le salvó la vida. Nuestro protagonista, lleno de enojo y decepción, escribiría en su diario: "La guerra me sigue evitando, y mis imaginaciones vívidas de cargar en contra de los bueyes sin ayuda y muriendo de forma gloriosa con un par de condecoraciones póstumas se estaban volviendo brumosas". Pero ese deseado destino de morir en combate como un guerrero de la antigüedad solo preocupado por el honor y la gloria no lo ignoraría por mucho, pues al poco tiempo Adrien, que luchaba ferozmente contra el enemigo, recibió un balazo en el estómago que le atravesó también la entrepierna. ¡Justo en las baterías! Y en lugar de hacer lo que cualquier persona en su sano juicio haría, como el maldecir a su suerte y quejarse amargamente de la misma, el joven belga admiró a su enemigo, diciendo que éste sabía cómo disparar y que además contaba con un tino increíble, que sentía envidia de la buena. Pero al estar postrado en cama con un balazo cerca de las joyas de la familia, su verdadera identidad fue descubierta y pronto se le envió de regreso a Oxford para que terminara sus estudios de leyes como su padre el ricachón deseaba. Y al llegar allí, sus compañeros estudiantes lo recibieron como a un héroe de guerra que había logrado grandes hazañas. Pero para Adrien Carton de Wiart, la realidad es que aquello que había vivido era tan solo una dosis pequeña y miserable de la emoción que solo una guerra podía proveer, y que además había regresado sin ninguna gloria ni sentimiento de haber completado una tarea importante. Así que nuestro protagonista hizo lo más predecible que le ofrecía su altivo carácter y decidió unirse de nueva cuenta a las Fuerzas Armadas de la Gran Bretaña. Solo que esta vez pues ya tenía la mayoría de edad y no habría necesidad de usar un nombre tan chafa y tan cliché como el de Trooper Carton. Entró de nuevo en acción en Sudáfrica y el 14 de septiembre de 1901 fue ascendido a segundo teniente del cuarto pelotón de guardias dragones. De allí, Adrien fue trasladado a la colonia británica de la India en 1902, donde se apostó por varios años. Y fue en ese bello país donde disfrutó de otras cosas además de la guerra, como el deporte, pero pues obviamente no cualquier especialidad, sino particularmente la caza de jabalíes. Como les digo, este chamaco belicoso pues era bastante predecible. Mi amor. ¡Niño! Soy macho. Y la vida sobre este planeta, que es una pequeña bola de agua y lodo, siguió su curso. Y así llegamos al 23 de julio de 1914. Adrien Carton de Wiart, ávido por más combate, se había embarcado días antes en una travesía marítima para luchar contra los rebeldes en la colonia de Somalilandia. Sí, adivinaron, la actual Somalia. Y si recuerdan bien la fecha que mencionamos segundos antes, es el día que el mundo conoció lo que sería el infierno de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y aquí es donde la ignorancia de Adrien en los asuntos políticos e ideológicos pues le había impedido saber de manera anticipada cuál era la situación del mundo, y que ante él se desplegaría la más bella, magnífica y perfecta guerra que el mundo hubiese visto jamás, pero que la posibilidad de luchar en ella se le escurría entre sus dedos como el agua. De hecho, nuestro protagonista, que se expresaba en su diario con el mismo fervor con el que luchaba, escribió al respecto:
Parece extraordinario el pensar acerca de mi absoluta ignorancia sobre los asuntos del mundo. Pero en ese, incluso entonces, momento embarazoso, imaginé con cariño que debería ser una de las pocas personas en ver un tiro disparado con ira. Y me costaba trabajo creerle a mis oídos cuando en Brindisi o en Malta oímos que Alemania y Rusia estaban en guerra. Y mi copa de la miseria se desbordó cuando llegamos a Aden y supe que Inglaterra también le había declarado la guerra a Alemania. Así que con esa congoja en su corazoncito de soldado psicópata y enamorado del combate, las explosiones, los balazos y pues la sangre, Adrien Carton de Wiart sabía, sin ninguna pizca de duda en su corazón, que se estaba perdiendo de experimentar y vivir la más grande guerra que el mundo hubiera visto jamás, mientras él estaba atorado en una pinche guerrita secundaria sin mucho chiste en Somalilandia, en uno de los confines del continente africano, luchando contra un enemigo que sus superiores llamaban Mad Mullah, o el Mullah Loco, un hombre que en realidad se llamaba Mohammed bin Abdullah, un líder religioso y militar nacionalista somalí que instauró el estado de los derviches en la entonces Somalilandia y que mantuvo durante 20 años una guerra antiimperialista contra italianos y británicos, pues que nada más estaban allí como sanguijuelas chupando la riqueza de su pueblo. Y otra cosa, nada más por no dejarla ahí en el aire. Este Mohammed bin Abdullah no es el típico héroe que lucha contra el voraz imperialismo europeo, pues además de ser un líder rebelde, era uno de esos amantes empedernidos de la religión islámica y deseaba imponer la ley Sharia en Somalia. O sea, seguir las leyes y preceptos del islamismo a rajatabla, como los estados actuales de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, o esa facción que controla los destinos de Afganistán, Al-Qaeda, por mencionar algunos ejemplos. Lo peor de lo peor que la religión del profeta Mahoma puede ofrecer. En fin, el chiste es que el deprimido Adrien Carton de Wiart tenía que luchar en aquella guerra tercermundista contra el Mullah Loco, y lo hizo cumpliendo sus órdenes sin dudas ni miramientos, como el obediente soldado que era, al lado de otros soldados ingleses, conscriptos de la India y de la misma Somalilandia, que luchaban por sus amos europeos en el cuerpo de camelleros de Somalilandia. Camello táctico, ¿qué más puedo querer yo? Y llegó una mañana en noviembre de 1914, cuando Adrien Carton de Wiart y otros soldados marchaban hacia una fortaleza bien protegida en Shimberberries, custodiada por los hombres del Mullah Loco. Las huestes británicas pronto avanzaron bajo una lluvia de balazos y se acercaron tanto a los muros enemigos, donde casi de forma literal, nuestro protagonista consiguió tocar los rifles de los rebeldes. No. Espérense. Eso sonó muy mal. Dejamos muy mal a nuestro protagonista. Dejen recapitulo. Ahora sí. Las huestes británicas avanzaron bajo una lluvia de balazos y se acercaron tanto a los muros enemigos, donde casi de forma literal, nuestro protagonista conseguía escuchar las armas de los rebeldes disparar a pocos metros de sus oídos, haciéndolos retumbar. De repente, en medio del estruendo, Adrien Carton de Wiart fue impactado por una bala enemiga mientras trataba de darle una ojeada rápida a las defensas apostadas en la fortaleza y cómo estaban distribuidas. Esta bala había impactado primero en un muro cercano a Adrien y se partió, y un fragmento de la misma se alojó en su ojo izquierdo. Y momentos después, cuando aún estaba tratando de procesar lo que había ocurrido y tratando de encontrar cobertura, otra bala lo golpeó de nuevo, y esta bala se volvió a incrustar en el mismo ojo izquierdo, dañando también su oreja izquierda en el proceso. Pero a pesar de haber sido disparado en la cabeza 2 veces, Adrien no estaba muerto.
estaba lejos de estarlo. Gritaba furioso insultando a sus enemigos y disparándoles de vuelta. Algunos de sus compañeros lo llevaron a regañadientes de regreso, detrás de sus propias líneas, y aún enfurecido por el dolor que lo invadía, y estando ya completamente ciego de su ojo izquierdo, Adrien Carton de Wiart se negó rotundamente a ser atendido y a ser operado para ver si lograban salvar algo de su globo ocular. Pero esto no lo hizo sin un plan de respaldo. No, por supuesto que no. Nuestro protagonista se resistía a ser intervenido quirúrgicamente porque sabía que de esta manera sería regresado a Europa para ser atendido en un hospital en forma y así poder alejarse de aquella guerra mugrienta de cuarta categoría y acercarse a la gran guerra que ya ardía con furia en el viejo continente, engullendo a cientos de miles de vidas de jóvenes soldados en los terribles e inhumanos frentes de batalla, donde llovían obuses a todas horas y los soldados vivían de forma miserable en trincheras húmedas y apestosas. Y para su sorpresa, su plan funcionó y sus superiores decidieron enviarlo de regreso a casa. Y así, el 3 de enero de 1915, su ojo izquierdo fue extirpado en una rápida operación. Adrien ya estaba listo para conocer a la Gran Guerra y plantarle un beso en sus sangrientos labios. Oye, alta, gris y reanimada, ¿no te gustaría que te pase corriente con mi cable? Y Adrien Carton de Wiart solicitó de inmediato ser enviado al frente de batalla en Flandes, donde ardía con particular fiereza la máquina de la Primera Guerra Mundial, y sus superiores no podían encontrar fallas en su lógica, pues todos los soldados ingleses que allí luchaban necesitaban soldados veteranos que los pudiesen guiar, exigir y enseñar a matar con más precisión y saña a los alemanes. El único problema de Adrien era su herida y su falta de ojo izquierdo, y algunos en el alto mando inglés no deseaban que los alemanes supusieran que ellos estaban ya desesperados y se encontraban ahora enviando oficiales tuertos a luchar contra ellos porque ya no tenían a más personal para enfrentar la guerra. Pero obviamente aquello no iba a disuadir a Adrien Carton de Wiart y nada lo alejaría de su cita con la Gran Guerra. Así que sin más quejas, accedió a usar un ojo de vidrio en lugar de lucir un bello y masculino parche sobre la cuenca vacía en la que alguna vez estuvo su ojo izquierdo. Firmó sus órdenes para moverse a Flandes y salió del edificio del ejército británico. Y una vez que todo fue legal y seguro, Adrien se quitó aquel incómodo ojo de vidrio y se volvió a colocar su parche negro, con el cual sería reconocido e identificado en los años posteriores, como si fuese un pirata o un villano de telenovela mexicana. En fin, en febrero de 1915 se embarcó en un barco a vapor para Francia, y ya en el frente de batalla, en lo más crudo del combate en Flandes, Adrien Carton de Wiart pronto se encontró a sí mismo en medio de una guerra que no se parecía en nada a las guerras que había luchado en continente africano. Miles de metros de trincheras se extendían frente a él, kilómetros de alambres de púas, miles de soldados a cubierto para no ser despedazados por los obuses de artillería que caían constantemente sobre el campo de batalla, dejando cráteres humeantes por todos lados. El sonido de las metralletas que disparaban cientos de balas por minuto que podían despedazar los cuerpos de cualquier hombre que se atreviera a ponerse frente a ellas. Todo aquello era nuevo y emocionante y francamente excitante. Nuestro protagonista, como niño en la mañana de Navidad, esperando a ver qué regalos Santa Claus o Papá Noel, como gusten llamarlo, había dejado debajo del árbol, se acercó seguramente saltando emocionado a las trincheras, con una gran sonrisa de idiota dibujada en su rostro, y a medida que los bombardeos de artillería se hacían cada vez más constantes, Adrien no paraba de ir de allí para acá, para ver qué más podía oler, ver y sentir, y posteriormente escribió como una adolescente emocionada después de ir a ver a su boy band favorita por primera vez en un concierto. Estaba de pie al lado de mi segundo al mando, decidiendo qué hacer, cuando él dijo: «Desearía que pudiera agacharse cuando esos obuses se aproximen». Yo estaba a punto de comentarle que yo era un fatalista y creía que todos teníamos una hora señalada,
cuando escuchamos que otro bus de artillería venía hacia nosotros y él se agachó. El proyectil impactó muy cerca de nosotros y yo fui arrojado a una distancia considerable. Me levanté, comencé a movilizar a mis hombres cuando noté una mano en el suelo. Aquella mano estaba dentro de una especie de guante de piel, el cual reconocí de inmediato como el que mi segundo al mando usaba. Su cuerpo estaba a unas 30 o 40 yardas lejos de allí. Adrian Carton de Viacht prosiguió aquellos días en el frente de batalla, gozándola de lo lindo como niño en juguetería, yendo y viniendo de extremo a extremo en el bombardeado Camino Menon, cuando pasó cerca de algunos cadáveres de soldados alemanes, y aquello lo incomodó bastante, pero no por las razones obvias, sino porque aquel hecho era totalmente inusual en la zona donde los encontró. Verán, no habían recibido ningún reporte de que el enemigo había conseguido cruzar la tierra de nadie y adentrarse profundamente detrás de las trincheras inglesas, y además todo estaba muy silencioso, de esos silencios que incomodan. Así que él supo que algo no estaba bien, pero antes de que Adrian pudiera terminar su tren de pensamiento y volver de nuevo para reportar aquello, el silencio de aquel lugar se rompió por los gritos de decenas de soldados alemanes que de inmediato comenzaron a dispararle a los ingleses, sometiéndolos a una lluvia inclemente de plomo y muerte. Adrian Carton de Viacht pronto se encontró tendido en el piso, en medio de un charco de su propia sangre. Miró a su mano izquierda, y aquella extremidad era ahora una masa sanguinolienta de piel, huesos y músculo, destrozada por las balas enemigas. Así que nuestro protagonista se levantó lo más rápido que pudo y corrió de regreso a la seguridad de sus trincheras, mientras cientos de balas alemanas silbaban junto a él y erraban su blanco por pocos centímetros. Adrian escribió esto en su diario. Mi mano era una vista espantosa. 2 de mis dedos seguían allí unidos por un colgajo de piel. Toda mi palma había sido destrozada por completo, así como la mayor parte de mi muñeca. Por primera vez en mi vida, y ciertamente aquella era la última, había estado usando un reloj de pulsera, y este había explotado en pedazos en lo que quedaba de mi muñeca. Le pregunté al doctor que arrancara mis dedos, a lo que él se negó. Así que me los arranqué yo mismo mientras no sentía ningún dolor en lo absoluto al hacerlo. Así que bien, hagamos un recuento rápido de las heridas sufridas por nuestro protagonista. Un balazo en el estómago que le salió por la entrepierna, 2 balazos en el ojo izquierdo, uno indirecto y uno directo, resultando en la pérdida y posteriormente extracción del mismo. Y ahora su mano izquierda era tan solo un muñón sangrante y un amasijo de carne sin forma. Y todo esto a la edad de 35 años. Y tú que te quejas de tu rodilla que te jodiste en el fútbol. Pero bueno, para diciembre de 1915, Adrian Carton de Viacht ya estaba francamente cansado y harto de que los doctores ingleses trataran de salvar lo que quedaba de su mano izquierda. Así que decidió ordenarles a los galenos que se dejaran de estupideces y la cortaran de tajo por debajo de la muñeca. Y pronto recuperó de nuevo la salud por completo, y ya estaba otra vez en el frente de batalla, pues ninguna herida del combate lograría alejarlo de su verdadero y único amor, la guerra. Y con esta nota alta de la insólita valentía que normalmente exhibía Adrian Carton de Viacht, terminamos con la primera parte de la biografía express de este loco, enamorado, romántico y excelente soldado belga, el soldado indestructible, el terror de los doctores y el hombre con más suerte, o tal vez con menos suerte del mundo, depende del lente con el que lo mires. Uno de los hijos de perra más rudos, valientes y más tercos que ha existido, y francamente demasiado testarudo para morirse. Síguenos la próxima semana para conocer el desenlace de la vida de Adrian Carton de Viacht en este tu podcast, Crónicas de Guerra. Sigan disfrutando de ese rico café que se prepararon. Yo soy José Jorge Hinojosa Primus, el vikingo mexicano. Hasta la próxima.